Saludos, yo soy David Basantes y este es tu podcast sobre interpretación de sueños. Este es el capítulo final y hemos estado viendo 10 problemas que se presentan en la actividad de interpretar sueños con el don de interpretación de sueños, ¿sí? Y en el día de hoy vamos a ver el problema quizá más importante, aunque todos los problemas que hemos visto son realmente importantes, ¿no? Pero este quizás es el con mayor importancia y es el desconocimiento de los símbolos bíblicos. Sorry. Entonces, ¿qué es este tema de los símbolos bíblicos? Y cómo se presenta este problema, ¿no? Cuando básicamente la gente no tiene un conocimiento profundo de la Biblia. Y tampoco tiene un estudio a nivel literario o inclusive a nivel teológico sobre toda la simbología que se presenta de manera frecuente en la Biblia, ¿no? Entonces, los sueños y las parábolas son exactamente iguales. ¿A qué me refiero? De la misma forma que funciona una parábola, así igual funciona un sueño. Entonces, si tú tienes herramientas para estudiar y entender las parábolas de la Biblia, y muy en concreto las parábolas de Jesús, entonces puedes tener herramientas para entender un sueño, porque un sueño es una parábola, es un relato gráfico que tiene un mensaje. Claro, vamos a ver que no todos los sueños tienen un mensaje. Hay sueños que van a venir de los frijolitos que te comiste la noche anterior, digamos, ¿no? O sea, hay sueños que no tienen ninguna revelación ni cosas por el estilo. Y aquí viene justo el curso El arte de escuchar a Dios o el curso Entendiendo sueños y visiones del autor John Paul Jackson, donde te explican cómo diferenciar. ¿Sí? Pero en todo caso, los sueños son parábolas que usan metáforas y símbolos que están descritos en la Biblia, ¿sí? Muchos creemos, yo he creído, muchos hemos creído que las metáforas son las metáforas y los símiles de la Biblia son poesía. Y muchos nos quedamos a ese nivel. Ay, qué lindo versículo, cómo habla, qué lindo lenguaje, las comparaciones poéticas, metafóricas. Pero en esa simbología que la Biblia utiliza, no solo en las parábolas de Jesús, también en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, en las profecías, ahí hay una simbología que se repite también en el mundo de los sueños. En especial cuando Dios te quiere hablar por medio de un sueño. Entonces, si no conoces la Biblia, no vas a tener esas herramientas. De todas maneras, Dios va a usar y va a hablar en ese lenguaje, aun cuando tú no lo entiendas. Y hemos dicho en uno de los capítulos, me parece que fue en el 5, que Dios habló por medio de sueños a los reyes, al faraón, al rey de Babilonia, ¿no es cierto? Aun cuando ellos no tenían conocimiento de símbolos, no conocían la Biblia, pero igual no entendieron. O sea, Dios te va a hablar por medio de sueños, aun cuando tú no entiendas. ¿Eso qué quiere decir? Que es tu trabajo, es tu obligación buscar el significado dentro de la Biblia. Ahora, la Biblia no es un diccionario de sueños. Para entender cómo funcionan los símbolos en la Biblia, tienes que leer las historias, interiorizar, ¿no? Interiorizar los mensajes, los contextos y poco a poco ir cosechando esa simbología. Sí, vamos a ir profundizando un poco más. Entonces, el desconocimiento de los símbolos bíblicos sucede por la falta de lectura bíblica constante y disciplinada. O sea, si tú eres de los que lee un versículo cada día, no vas a tener esta herramienta, ¿sí? Estamos hablando de una lectura extensa, profunda y diaria, ¿sí? Yo he llegado a necesitar, ¿no? Muchas veces leer un libro por día. Hay gente que no soporta eso. Si tú no soportas sentarte y dedicar el tiempo, 2, 3 horas de lectura bíblica, por cualquier excusa que pongas,
no tengo tiempo, no tengo tengo trabajo, etcétera. Ok, entonces no vas a tener la herramienta. A muchos de nosotros nos ha tocado madrugar o no dormir para dedicarle 1, 2, 3 horas de lectura a la Biblia diaria. Entonces, cuando tú lees la Biblia en esa cantidad, ¿no es cierto? Y con esa frecuencia, tú vas a tener esta herramienta que vas a empezar a ver lo que se conoce como el metalenguaje en la Biblia. Entonces, muchas personas leen la Biblia pero no la estudian. No es lo mismo leer que estudiar. El estudio bíblico justamente va hacia eso, hacia los símbolos, hacia los niveles de interpretación que se conoce que son 4, ¿no es cierto? La lectura bíblica y el estudio bíblico son dos cosas diferentes. No solo hay que leer la Biblia, además también hay que estudiarla, analizarla. Y la falta de profundidad en el estudio bíblico es una de las causas para que la gente ignore los símbolos bíblicos. Entonces, cuando desconoces la Biblia será difícil o imposible que entiendas los símbolos bíblicos. Y si Dios te habla en sueños, no tendrás herramientas para entenderlo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, al momento de profundizar en la Biblia, necesariamente tendrás que entrar en el campo de los idiomas antiguos como el hebreo, el griego, el latino, el arameo. Sí, tal vez no te puedas volver un experto. Es complicado aprender algo sobre esos idiomas, pero existen las concordancias y los diccionarios bíblicos. Entender la historia de las traducciones, el contexto cultural ancestral de cada pasaje bíblico, eso es necesario hacer. Con esto entrarás sin problema cuando tengas cuando le des realmente importancia a la Biblia. ¿Sí? Ahí yo me puedo dar cuenta porque si te pesa y es algo que no estás dispuesto a hacer, es porque no lo valoras. ¿Sí? Te puedo decir, en mi caso, yo me di el trabajito de aprender el idioma hebreo. Y me falta mucho por aprender. Es algo difícil de aprender. ¿Sí? Pero me di ese trabajo porque le di mucha importancia y mucho valor. Entonces, claro, tú vas a hacer esto sin problema si es que valoras la Biblia. Si la Biblia para ti no es una prioridad, entonces no vas a buscar profundizar. Y te vas a contentar con migajas superficiales, con cosas ligeras de poca profundidad. Ahora, ese es el punto número 1. Adicionalmente, yo quiero ser muy claro que en el mundo de la brujería, el mundo New Age, el mundo esotérico, ahí hay símbolos también, ¿sí? Y muchas veces los cristianos caen en la simbología esotérica, ¿no? Los símbolos de brujería, de magia y cosas por el estilo, porque buscan en internet, ¿sí? Y hay páginas donde te ofrecen ayuda para interpretar tus sueños, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Yo te puedo decir, de internet no te recomiendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo único que yo puedo recomendar cristiano en cuanto a simbología de interpretación de sueños es el curso Entendiendo Sueños y Visiones del autor John Paul Jackson. ¿Sí? Totalmente probado. Y aún así hay gente que ataca este contenido, ¿sí? En el mundo cristiano. ¿Sí? No todas las personas están de acuerdo, pero tú vas a verlo en el uso, si es que esto tiene sentido o no tiene sentido. Vamos un poquito más adelante, sí. El autor John Paul Jackson en su curso nos indica que hay por lo menos 3 grupos de símbolos, que los vamos a llamar lenguajes. Entonces el primer grupo de símbolos va a ser el lenguaje de símbolos o lenguaje simbólico cultural. ¿Qué es esto? Son las metáforas, fábulas, refranes, expresiones idiomáticas propias del idioma y cada cultura de una persona en una región. Estas expresiones pueden aparecer en un sueño de manera gráfica. O sea, tú puedes transformar a imágenes los refranes y las expresiones idiomáticas, los dichos de tu cultura. Y pueden aparecer en forma de gráfico o de imágenes, ¿sí? Este viene siendo el lenguaje simbólico
cultural. Dios a veces puede usar ese lenguaje para comunicarse contigo mediante un sueño. Me voy a inventar un ejemplo en este momento, por ejemplo. Existe un refrán, un dicho en nuestra cultura aquí en Ecuador que dice, por ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué quiere decir este refrán? Quiere decir que no importa cuánto adornes externamente algo, la verdadera naturaleza siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? Hay cosas que no puedes cambiar. Ok, eso es un refrán. Aquí si quieres ser un poco más superficial, si es que una persona no es físicamente atractiva, la ropa no le va a ayudar mucho tampoco. ¿Sí? Ese es, digamos, este refrán. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Otra interpretación de este refrán puede ser que no importa cuánto trates de maquillar alguna verdad que es fea, desagradable, no importa cuánto la trates de maquillar, va a ser duro. Ok. Entonces, ¿qué podría pasar, por ejemplo, en un sueño? Tú sueñas una mona vestida de seda, ¿no? Podría suceder. Entonces tú te despiertas al otro día y dices, wow, soñé algo extraño. Soñé una mona o un mono vestido de seda. ¿Qué querrá decir? Ok, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, este es un ejemplo en el que estarías viendo este lenguaje cultural representado en una imagen, en un sueño. Y tal vez pueda significar alguna de las interpretaciones del refrán que yo te he dicho. ¿De acuerdo? Y así podemos ir con todos los refranes. Suceden, ¿sí? Esto está en el curso, como les digo, del autor John Paul Jackson. Luego está otro grupo de símbolos que viene siendo el lenguaje simbólico familiar. Son las expresiones idiomáticas, modismos y usos del lenguaje propios del núcleo familiar. Cosas que incluyen hasta los apodos, bromas o expresiones de cariño y otras emociones propias de tu familia. Cada familia tiene su forma de expresar cariño o de expresar ira o de expresar cualquier tipo de emociones, ¿no? No podemos saber cuál sea el de tu familia, pero puede ser que tú veas en sueños alguna expresión familiar transportada a imágenes. Voy a tratar de acordarme algo en mi familia que pueden decir. La verdad en este momento no me puedo acordar mucho, ¿sí? O puede ser una mezcla del lenguaje cultural y el lenguaje familiar. Por ejemplo, a ver, en el curso El arte de escuchar a Dios y el curso de sueños y visiones, el autor John Paul Jackson cuenta de que un hombre soñaba que cargaba un palo con una astilla. Un palo con una astilla. Y tenía ese sueño a cada rato, ¿no? Varias veces. Un palo con una astilla. Puede ser un sueño súper absurdo, ¿no? Pero estaba presente y recurrente y le causaba inquietud. Resulta que ese sueño de manera gráfica estaba representando el dicho, la expresión que dice de tal palo, tal astilla. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú eres idéntico a tu padre, a tu papá. Entonces, cuando analizaron esto, John Paul Jackson le preguntó a este hombre, le decía, ¿tienes alguna cosa con tu papá? Algo pendiente. Él decía, no, él ya falleció. Ah, ok, entonces revisa algo que te conecta a él, que puede ser algo como las herencias o algo por el estilo, algo que él te dejó. Y en verdad ellos estaban teniendo un problema de herencias y Dios por medio de sueños le hizo poner atención y ver y resolver algo que estaba pendiente en un tema de una herencia que le había dejado su padre, su papá fallecido. Y cuando resolvió esto, dejó de tener ese sueño de que él cargaba un palo con una astilla. ¿Sí? Ahora sí, vamos al lenguaje simbólico bíblico. ¿Sí? Son todas las historias bíblicas, parábolas y enseñanzas contenidas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. También incluyen el significado hebreo de las palabras originales,
así como el equivalente numérico. ¿Sí? El equivalente numérico de las letras y palabras hebreas se conoce como gematria en la cultura hebrea. Muy poca gente conoce de esto. Si está mal entendido, podría llevarte hacia la numerología. A veces inclusive le llaman numerología bíblica. Habría que tener bastante cuidado, pero en todo caso esto existe, es real y está dentro de la cultura hebrea y se puede ver inclusive en el lenguaje bíblico que hay números importantes como por ejemplo el número 7, el número 12, número 4, etc. ¿Por qué tienen ese valor? ¿Por qué tienen importancia? ¿Por qué se presentan de esa manera? ¿Sí? Hay una razón de ser. Estos tres tipos de lenguaje que les he mostrado, el lenguaje simbólico, cultural, familiar y el lenguaje bíblico, pueden interactuar en un sueño, aportando significado a una escena de tu sueño. Los sueños son representaciones gráficas de estos lenguajes simbólicos. Así como en una parábola o fábula, en un sueño también el mensaje suele estar al final, en la última escena. Entonces es bastante útil redactar tu sueño, ponerlo por escrito, o muchas personas graban en audio lo que soñaron como una historia. Y luego analizarlo. El autor John Paul Jackson indica que el 5% de todos los sueños, de 100 sueños que tú tengas, el 5% tienen una naturaleza predictiva o profética. En todos los seres humanos, en todas las personas. No es algo especial. ¿A qué me refiero? Todo ser humano va a tener la experiencia de que tiene un sueño que luego se cumple en un 5%. Y eso no te hace especial. Sin embargo, hay personas con un don más marcado, un llamado profético más especial, y en esas personas este fenómeno de sueños predictivos puede elevarse a un 10%. Según este autor, John Paul Jackson, no va más allá de eso. Inclusive las personas con mucho don profético por medio de sueños, que sueñan cosas que van a pasar en el futuro ya de manera constante, es solamente hasta un 10% de cada 100 sueños que ellos tienen. Interesantes métricas súper curiosas que este autor nos da. Y ahora en este podcast no quiero gastar todo el tiempo dándote un listado de símbolos. Más bien yo te invito a descargar el material donde están los símbolos. Y también tengo un resumen del curso, porque yo hice dos cosas. Número uno, hice una traducción de todos los cursos de John Paul Jackson al español. No los puedo vender porque no tengo autorización y tampoco porque no son de distribución, digamos, pública. Solamente yo los comparto a mis contactos directos personales y para esto también yo tengo permiso, lo he pedido permiso a mis pastores en mi iglesia, ¿sí? No es que lo hago a cuenta propia, número uno. Y número dos, tengo un resumen del material de la traducción, ¿sí? Que todas estas dos cosas te lo voy a poner en un link para que tú lo investigues, ¿sí? Quizá lo que puedo decir en este podcast es que la enseñanza que nos deja John Paul Jackson sobre los símbolos es que todo símbolo puede tener una connotación positiva o una connotación negativa. Por ejemplo, ¿qué puede representar la imagen de una espada? Por ejemplo, ¿sí? ¿Es algo bueno o es algo malo? Depende, ¿sí? Si el sueño hay fruto del Espíritu Santo, el sueño te trae paz, el sueño tiene algunos elementos importantes sobre Dios, ¿no? Si ves al Señor Jesús o ves a alguien de confianza que te entrega una espada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? La espada es la palabra de Dios. Quiere decir que estás recibiendo un don para compartir la palabra de Dios, la espada. Pero si en otro caso, por ejemplo, tienes un sueño oscuro, una pesadilla o algo por el estilo, y eres tú atacado con una espada,
Esto quiere decir que hay acusaciones verbales, una ofensa de palabra en tu contra, ¿sí? Entonces, con este ejemplo que te he dicho, es para ponerte un ejemplo gráfico, ¿no? De que en la simbología de interpretación de sueños, los símbolos pueden tener una connotación positiva o negativa, depende del resto del contexto. Y esto es importante entender porque hay muchas personas que a veces me escriben y me dicen, soñé un gato, yo qué sé, o soñé un automóvil, ¿qué significa? O me cuentan y me dicen, soñé unas tijeras, ¿qué significa? ¿No? Y con esa información yo no puedo saber qué significa. ¿Por qué? Porque necesito el contexto, cómo fue el sueño, cómo era la historia, cómo te sentías en la historia tú, ¿no es cierto? Y según eso ver si el contexto es positivo o negativo, ¿sí? Y bueno, algunos símbolos que recuerdo en este momento bíblicos, por ejemplo, el árbol, un árbol. Eso es un símbolo muy, muy fácil de interpretar. Un árbol representa a un hombre de autoridad. Entonces, si tú sueñas un árbol o árboles, estás viendo líderes, hombres, varones de autoridad, ¿sí? Otro símbolo bíblico bastante común es, por ejemplo, los pájaros, ¿sí? Por ejemplo, los pájaros. Los pájaros tienen varios significados, pero uno de los significados más comunes es el mundo espiritual, ¿sí? Un águila representa la actividad profética. Tú puedes ver que los pájaros a veces también se roban cosas, se roban comida, por ejemplo, en el, en el sueño de el copero del rey y el panadero del rey, el panadero que fallecía, moría, ¿no? Él había soñado que los pájaros se comían el pan que él tenía en la cabeza, ¿sí? Representan los espíritus, pero también representan otras cosas, ¿sí? Entonces, quizá la reflexión en cuanto a la simbología bíblica es que no puedes hacer de los símbolos bíblicos un diccionario a rajatabla, como se dice, ¿no? O una equivalencia directa matemática. No. La simbología bíblica se debe entender primero en el contexto bíblico y luego en el contexto de lo que tú estás soñando. También va a ser importante determinar si tu sueño viene de Dios o no viene de Dios. Sí, porque hay gente, también han venido personas a contarme, soñé tal cosa. Y ellos asumen que ese sueño vino de parte de Dios. Y no es así. El curso Entendiendo Sueños y Visiones de John Paul Jackson nos indica que tu sueño puede venir de tres orígenes. Puede venir de Dios, puede venir de Satanás. Sí, el enemigo puede enviar sueños en contra de los cristianos. El enemigo puede hacer que los cristianos tengan sueños. Mucha gente no cree esto, lo rechaza, se han puesto enojados conmigo diciendo, ¿cómo puede ser el enemigo? No puede atacar a los cristianos en sueños, pero tienen pesadillas. Yo te pregunto, siendo tú creyente y cristiano, ¿has tenido pesadillas? Probablemente hayas tenido. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Entonces el enemigo puede atacar en sueños también a los hijos de Dios. Por eso existe esta guerra espiritual y oramos antes de dormir, ¿no? Entonces el sueño puede venir de parte de Dios, de parte del enemigo, o también puede venir, ¿no es cierto?, de tu propia alma, de tus caprichos, de todos esos anhelos o cosas no resueltas, falta de perdón, ¿no? Mucho capricho hay en el alma anhela muchas cosas, se emociona, se ensueña con cosas, y a veces eso te hace soñar, son sueños del alma. No viene de Dios, tampoco viene del diablo, pero viene de tu alma. Y el cuarto origen viene siendo los sueños que vienen por situaciones fisiológicas. Por ejemplo, te intoxicaste, tomaste alguna sustancia incorrecta,
o simplemente te empachaste, ¿no es cierto? O estás pasando por un proceso metabólico en tu cuerpo, en la adolescencia o en el embarazo, ¿no es cierto? Hay situaciones metabólicas del cuerpo que pueden generar que tú tengas sueños. Entonces, estos 4 son los orígenes de un sueño. Puede ser, un sueño puede venir de parte de Dios, puede venir de parte del enemigo, puede venir de parte de tu propia alma o puede venir de parte de tu cuerpo, fisiológicamente. Como les digo, les voy a dejar el link para que ustedes exploren cómo entender estos orígenes, cómo detectarlos y también tienen pues un resumen del material. Tienen el material completo y luego un resumen del material para que si quieren explorarlo más adelante lo puedan hacer con más tiempo. Por ahora me despido y espero podernos ver o compartir en una próxima serie. Yo soy David Basante y esta fue la serie Los 10 problemas que se presentan en la interpretación de sueños. Hasta la vista. Bye bye. Bendiciones.